Los ciudadanos norteamericanos tienen un orgullo nacional muy característico. Donde quiera que van, cuando viajan por el mundo, no sienten ninguna vergüenza en decirle a otras personas que son norteamericanos. De dónde vienen, de dónde proceden, es parte de ese orgullo nacional. Se les conoce por su patriotismo. En todos los acontecimientos deportivos cantan el himno nacional, el himno de su país. No importa dónde estén, no importa dónde viajen, manifiestan su orgullo nacional. Soy Luis Carvallosa. Hoy comento con vosotros en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 12. El apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo, quien era misionero, pastor, maestro de las Sagradas Escrituras en la ciudad de Éfeso. Y quizá allí, debido a las circunstancias, Timoteo se sentía algo acobardado. Tenía oposición. Había falsos maestros, gnósticos judíos, y quizá a Timoteo pudo darle algo de vergüenza hablar de su fe, hablar de su creencia y de su convicción. Y Pablo anima a aquel joven pastor, misionero, evangelista y maestro de la Biblia a no sentir vergüenza. En el versículo 8, Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente Pablo le dice, por tanto, nunca te avergüences. Evangelio Santo. Pablo exhorta a Timoteo a recordar que Dios le ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, entiéndase, ni de mí, preso suyo. Es decir, Timoteo pudo haber sentido vergüenza de hablar de su relación con Pablo. Pablo le dice, ni de mí, preso suyo, preso por la causa de Cristo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo dice a Timoteo algo así:
únete a mí en el sufrir por el Evangelio. Muchas veces el cristiano, el creyente, tiene que sufrir por el Evangelio, tiene que padecer aflicciones por dar testimonio del Evangelio, es decir, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, y todo aquel que cree en él recibe el regalo de la vida eterna. De las aflicciones, dice Pablo, por el Evangelio, según el poder de Dios. Y ahora Pablo escribe estas tremendas palabras. Ese Dios, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios, antes de los tiempos de los siglos, ha escogido a aquellos a quienes Él pone en su familia, aquellos que forman parte de su plan y de su propósito. El apóstol continúa diciendo, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual anuló la mortalidad por la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo añade, del cual, de ese Evangelio, yo fui constituido. Mire qué cosas. Fue puesto, fue constituido predicador, proclamador de la palabra, apóstol, enviado con una comisión especial y maestro de los gentiles. Pablo fue designado por Dios para enseñar el Evangelio y para llevar el mensaje de salvación principalmente, no exclusivamente, pero principalmente a los gentiles. Y es por proclamar ese Evangelio que Pablo sufrió prisión, fue encarcelado, fue azotado y estuvo a punto de perecer varias veces. Y añade en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, como lo escribió en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí escribe, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios salvó a Pablo de una manera sobrenatural. Cuando iba rumbo a Damasco, lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo habló a Pablo. ¿Quién eres, Señor? Contestó Pablo. Yo soy Jesús,
a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y allí Pablo respondió al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor encomendó a Pablo el mensaje del Evangelio, y por ese servicio a Dios, por ese ministerio a Dios, por predicar el Evangelio de la gracia de Dios, es por lo que cuando escribió esta epístola estaba en la prisión. Por lo cual asimismo padezco esto, ese encarcelamiento, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Querido hermano, querida hermana, tú y yo hemos sido llamados para dar testimonio de Cristo a todo aquel con quien nos encontramos, con quien tenemos relación, proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Alza tus ojos al cielo, alza tus manos al cielo y pide a Dios que te dé gracia, que te dé poder, que te dé valentía, que te dé la habilidad para proclamar el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Que a Dios sea la gloria ahora y por siempre. Amén y amén.